Hay algo que no encaja, algo que sentimos pero que no queremos mirar de frente. Vivimos rodeados de vida y sin embargo hemos aprendido a ignorarla. Un animal no sabe mentir, no sabe fingir, no sabe hacer daño por interés y aún así vive a merced de un sistema que sí sabe hacerlo todo. Esto no es naturaleza, ni es supervivencia. Esto es un negocio. Un negocio construido sobre cuerpos que sienten, sobre miradas que suplican y sobre vidas que nunca eligieron estar ahí. Y lo más duro no es que ocurra, lo más duro es que lo hemos normalizado. Porque nos lo han vendido bien, nos han enseñado a no preguntar, a no ver, a no pensar. Nos hablan de calidad, de tradición, de cultura, pero nunca de dolor, nunca de miedo, nunca de lo que hay detrás. Nos enseñan el producto, pero no el proceso. Y así confundimos necesidad con capricho. ¿Realmente lo necesitamos? ¿O simplemente nos lo han hecho creer? No se trata de señalar, se trata de despertar. Porque cuando eliges sin saber, no estás eligiendo, estás repitiendo. Repitiendo un sistema que se alimenta del sufrimiento y que crece gracias a nuestra desconexión. Cada animal tiene una historia, tiene emociones, tiene miedo, tiene ganas de vivir, pues no son números ni son productos. Son vidas creadas por Dios y nosotros hemos decidido ponerles precio. Pero eso no se queda ahí. Todo lo que hacemos vuelve. La violencia que permitimos, la insensibilidad que aceptamos y la desconexión que cultivamos tiene consecuencias en nuestra salud, en nuestra mente, en nuestra forma de vivir. Porque no puedes construir una vida en paz si participas en el sufrimiento. Hemos cruzado una línea peligrosa, donde ya no distinguimos entre lo que necesitamos y lo que simplemente deseamos, entre lo que es real y lo que nos venden, entre vivir y consumir. Pero siempre hay un momento en el que abres los ojos, en el que decides ver, en el que dejas de mirar hacia otro lado. Ese momento lo cambia todo. No hace falta hacerlo perfecto, hace falta hacerlo consciente. Porque la pregunta no es ¿qué están haciendo con los animales? La pregunta es ¿hasta dónde estamos dispuestos a mirar hacia otro lado? ¿Hasta dónde vamos a seguir participando sin cuestionarlo? ¿Hasta dónde? La conciencia no duele. Lo que duele es ignorarla. Hay algo que no encaja. Aunque intentemos seguir adelante como si no pasara nada, hay algo dentro que lo sabe. Lo sentimos cuando miramos a un animal a los ojos, lo sentimos cuando vemos la inocencia en su forma de vivir, sin maldad, sin doble intención y sin ego. Un animal no compite por poder, no manipula, no destruye por placer, simplemente vive, respira, siente, confía y quizá por eso lo hemos convertido en lo más vulnerable, porque no puede defenderse de nosotros. Eso que vemos en las imágenes de industria, transporte, explotación, no es naturaleza, no es el ciclo de la vida, no es supervivencia. Esto es organización,
es un sistema, un negocio que ha aprendido a ocultarse detrás de palabras bonitas, detrás de etiquetas, detrás de campañas que hablan de calidad, mientras esconden la realidad. Porque la realidad no vende, la realidad incomoda, la realidad duele. Y por eso se tapa. Se esconde en lugares donde nadie quiere mirar, se disfraza de normalidad y lo más inquietante es que lo hemos aceptado. Esas imágenes de los supermercados, consumos cotidianos. Entramos a una tienda y todo está limpio, ordenado, perfecto. Nada nos habla de lo que ha ocurrido antes. No hay miedo en los envases, no hay gritos, no hay sufrimiento visible, solo el producto. Solo precio, solo consumo. Y así aprendemos a desconectar, a separar lo que vemos de lo que realmente es. Nos enseñan a no hacer preguntas, a no ir más allá, porque si lo hiciéramos probablemente no podríamos seguir igual. Y aquí es donde aparece la gran confusión. Confundimos necesidad con costumbre, confundimos elección con hábito. Creemos que necesitamos cosas que en realidad solo deseamos, que nos han enseñado a desear, porque el sistema no vive de lo que necesitas, vive de lo que te convence de necesitar. Y ahí es donde perdemos el control. Cuando vemos imágenes de animales con mirada directa, contacto humano, cada animal que existe tiene una historia, no es una pieza ni es un recurso, es un ser que experimenta. Siente el miedo y el dolor, el alivio cuando alguien le trata con respeto. Tiene memoria y vínculos y ganas de vivir igual que tú, igual que cualquiera. Y sin embargo hemos decidido que su vida vale menos. Que es sufrimiento y su sufrimiento es aceptable si hay beneficio. Pero esto no termina en ellos. Nada de lo que hacemos se queda aislado. La violencia que normalizamos nos transforma. Aunque no lo veamos, aunque no lo queramos reconocer, nos volvemos más insensibles, más desconectados y más capaces de mirar hacia otro lado. Y esa desconexión no se queda en los animales, se extiende a nuestras relaciones, a nuestra forma de vivir, a cómo tratamos a los demás y a nosotros mismos. Porque cuando aprendes a ignorar el sufrimiento, no puedes elegir cuándo hacerlo, se convierte en parte de ti. El estrés, la enfermedad, el caos social, entonces llegan las consecuencias. Ansiedad, vacío, una sensación constante de que algo no está bien, pero sin saber exactamente qué es. Buscamos fuera lo que hemos perdido dentro, consumo, distracción, ruido, pero el problema no está fuera, el problema es la desconexión. Hemos cruzado una línea donde ya no distinguimos entre lo que es necesario y lo que es innecesario, entre vivir y consumir, entre respeto y explotación, y lo más peligroso es que creemos que es normal. Tiene que haber un cambio hacia la conciencia, pero siempre hay un momento en el que algo haga clic, una imagen, una mirada, una sensación que ya no puedes ignorar. Y en ese momento empiezas a ver, empiezas a cuestionar, a darte cuenta de que no todo lo que te han enseñado es verdad y que tú tienes poder, el poder de decidir, de informarte y el poder de cambiar. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de empezar a hacerte preguntas, de mirar más allá, de dejar de actuar en automático. Cada decisión cuenta y cada elección suma, porque el cambio no empieza en el sistema, empieza en cada persona. Y al final todo se reduce a una pregunta, no sobre ellos, sobre nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ignorar lo que sabemos? ¿Hasta dónde vamos a seguir participando sin cuestionarlo? ¿Hasta dónde? La conciencia no duele, lo que duele es seguir ignorándola. Hay algo que no encaja. Aunque intentemos seguir adelante como si nada pasara, hay algo dentro que lo sabe. Lo sentimos cuando miramos a un animal a los ojos. Lo sentimos cuando vemos la inocencia en su forma de vivir, sin maldad, sin doble intención y sin ego. Un animal no compite por poder, no manipula ni destruye por placer. Simplemente vive, respira, siente y confía.
Y quizá por eso lo hemos convertido en lo más vulnerable, porque no puede defenderse de nosotros. Cuando vemos esas imágenes de industria, como digo, de transporte, explotación, esto que vemos no es naturaleza, sino un sistema, un negocio. No es el ciclo de la vida ni es supervivencia, es una organización. Como digo, un negocio que ha aprendido a ocultarse detrás de palabras bonitas, detrás de etiquetas y detrás de campañas que hablan de calidad mientras esconden la realidad, porque la realidad decimos que no vende, que incomoda. La realidad duele y por eso se tapa. Se esconde en lugares donde nadie quiere mirar y se disfraza de normalidad. Y lo más inquietante es que lo hemos aceptado. Hay algo importante que también necesita ser dicho. No todas las personas pueden alimentarse igual, es cierto. No todos los cuerpos responden de la misma manera. Pues hay personas con intolerancias, con enfermedades digestivas. Hay situaciones reales en las que una persona no puede vivir únicamente de verduras o de una dieta general vegetal, estricta. Y eso también, como digo, es verdad. Negarlo sería tan injusto como ignorar el sufrimiento animal. Hay cuerpos que no toleran ciertos alimentos, personas que han probado, que han intentado, que lo han querido y no han podido. Y eso tampoco las convierte en indiferentes ni en culpables, porque la vida no es blanco o negro, sino compleja, y la conciencia también debe serlo. Pero aquí es donde aparece la diferencia clave. Una cosa es la necesidad y otra muy distinta es el abuso. No es lo mismo alimentarse por salud que consumir sin límite por costumbre, placer o conveniencia. No es lo mismo elegir con conciencia que consumir sin cuestionar. El problema no es únicamente lo que se come. El problema es cómo se produce, cuándo se consume y por qué se consume. Porque hemos pasado de cubrir necesidades a sostener un sistema de exceso. Un sistema donde millones de animales sufren no porque sea imprescindible, sino porque es rentable. Y aquí entra otro factor clave, como digo, que es el negocio. Esas imágenes de publicidad, marketing y ofertas. Un negocio que no distingue entre necesidad y capricho, que no educa sino que persuade, que crea hábitos, que normaliza excesos y que convierte lo cotidiano en imprescindible. Nos han hecho creer que necesitamos más de lo que realmente necesitamos, más carne, más productos, más consumo, pero eso no nace del cuerpo, nace del mercado. Y cuando el consumo deja de estar ligado a la necesidad, empieza a estar ligado al sistema, un sistema que crece cuanto más consumimos. Aunque eso implique más sufrimiento, aunque eso implique más desconexión. No se trata de imponer ni se trata de señalar, se trata de diferenciar, de entender que hay personas que necesitan ciertos alimentos, pero no necesitamos un sistema basado en el abuso, ni necesitamos la sobreproducción, ni necesitamos mirar hacia otro lado. Se puede vivir con respeto, incluso dentro de las limitaciones. Se puede elegir mejor, se puede reducir, se puede cuestionar, se puede poner un grano de arena, porque la conciencia no exige perfección, sino coherencia. El problema no es la excepción, el problema es haber convertido la excepción en norma. El problema es haber construido un sistema donde el sufrimiento es parte del proceso y haberlo llamado normal. No todo el mundo puede hacer lo mismo, pero todos podemos hacer algo, y ahí empieza el cambio. Cuando era supervivencia, era una necesidad, y cuando se convirtió en exceso, es un lujo. Vemos las imágenes de la naturaleza, de la vida rural, antigua, fuego, sencillez. Hubo un tiempo en el que comer no era una elección, era supervivencia. No había supermercados ni opciones infinitas, no había comodidad, había lo que había. Y en muchos lugares la carne no era un capricho, era una forma de sobrevivir en climas extremos,
en épocas de escasez, en contextos donde la tierra no daba lo suficiente. Ahí la necesidad era real. Se comía lo justo, sin excesos, sin desperdicio y en muchos casos con respeto, porque quien dependía de un animal sabía lo que implicaba. Por eso ya no es nuestro contexto. Hoy no vivimos en la escasez, vivimos en la abundancia. Tenemos acceso a alimentos todo el año, tenemos variedad, alternativas y aún así consumimos más que nunca. La carne ya no es una excepción, es rutina. Ya no es algo puntual, sino constante. Ya no responde a una necesidad, sino a un hábito, a un gusto, a una comodidad y a una cultura que no se lo ha cuestionado. Y aquí es donde aparece la diferencia clave. Necesidad es aquello sin lo cual no puedes vivir, y lujo es aquello que consumes aunque no sea imprescindible. Hoy, en la mayoría de los casos, no estamos ante necesidad, sino consumo. Porque si realmente fuera necesidad, no habría exceso, no habría desperdicio, ni habría producción masiva, no habría animales tratados como objeto. La necesidad es medida, el lujo no. El lujo busca más rápido, más barato, más cantidad, y ahí es donde empieza el problema. Cuando algo se convierte en lujo, deja de respetar los límites, y el sistema lo sabe. Por eso produce más de lo necesario, por eso abarata procesos, convierte vidas en números, porque no está respondiendo a una necesidad humana, está respondiendo a una demanda creada. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿lo necesitas o simplemente lo quieres? ¿Lo eliges conscientemente o lo repites por costumbre? No se trata de negar la historia. Hubo un tiempo en que fue necesario, hubo contextos donde lo sigue siendo. Pero hoy, para la mayoría, no lo es. Y seguir actuando como si lo fuera es ignorar la realidad actual. La necesidad cuida y el lujo explota. La necesidad respeta límites, el lujo los rompe. La necesidad es consciente y el lujo se justifica. El problema no es lo que fue en el pasado, es lo que estamos eligiendo mantener hoy sin necesitarlo. Efectivamente, como pone la imagen, el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. En esta segunda parte quisiera hablar del sufrimiento invisible cuando el uso se convierte en abuso. Vamos a tocar otros temas aparte del consumo y de maltrato hacia los animales. Como digo, hay muchas formas de sufrimiento y no todas son visibles. Algunas están ocultas tras puertas cerradas, otras se disfrazan de tradición y otras se justifican como progreso. Pero todas tienen algo en común, un ser vivo que no eligió estar ahí. Durante años se nos dijo que era necesario, que experimentar con animales era imprescindible, que no había otra forma. Pero hoy eso ya no es cierto. La ciencia ha avanzado y existen alternativas. Cultivos celulares, tecnologías con células madres, modelo que no implican sufrimiento, y aún así se sigue haciendo. Negocio, intereses. No siempre por necesidad, sino por inercia, como digo, intereses, por comodidad, porque cambiar cuesta mucho. Y mientras tanto, como no pueden hablar, millones de animales siguen siendo utilizados como herramientas, sin voz, sin elección y sin salida. En otros lugares el sufrimiento no está oculto, está a la vista de todos. Burros cargando pesos imposibles, caballos agotados y camellos explotados bajo el sol. Animales utilizados como transporte como si fueran máquinas, sin descansos, sin cuidado, sin dignidad y muchas veces frente a los ojos de quien miran y siguen adelante y son cómplices de ello. Luego está la caza, justificada como control, como tradición y como equilibrio. Pero detrás hay intereses económicos, subvenciones, modelos que no quieren cambiar. Se culpa al lobo, se le señala como problema, pero el lobo no rompe el equilibrio. El lobo es equilibrio. Eliminarlo rompe la cadena. Y cuando esa cadena se rompe, todo se desajusta. Los jabalíes bajan, se acercan a las ciudades, buscan comida donde antes no la necesitaban. Y entonces el problema vuelve a ser el animal, nunca el sistema. ¿Se podría hacer de otra forma? Contratar personas, cuidar el ganado, proteger sin destruir.
Pedir ayudas para convivir, no para eliminar. Pero eso requiere esfuerzo y responsabilidad y no siempre es lo que se elige. Y luego están los que viven más cerca de nosotros, perros, gatos, criados sin control, vendidos como objetos, abandonados cuando dejan de ser útiles. Criaderos ilegales, condiciones insalubres, reproducción constante sin descanso, vidas tratadas como mercancía, como si sentir fuera irrelevante. Durante años se llamó entretenimiento a los circos, a los animales actuando, ver animales que hacen lo que jamás harían en libertad, repetir movimientos, obedecer órdenes, actuar. Pero detrás de cada acto hay entrenamiento y muchas veces ese entrenamiento implica miedo, casi siempre implica castigo, implica sometimiento, lo podemos ver constantemente en las imágenes que se difunden. Porque un animal no actúa así por voluntad, actúa porque no tiene alternativa. Vemos imágenes de zoos, animales en espacios reducidos, osos que les sacan las bilis, los zoológicos, lugares que dicen educar pero muestran una realidad incompleta, animales fuera de su entorno, fuera de su comportamiento natural, encerrados, convertidos en exhibición, en pausa permanente. Lobos, como digo, leones, tigres en jaulas. Y hay una forma de sufrimiento que va más allá, porque no se esconde ni se disfraza, se celebra. Las corridas de toros, donde el dolor se convierte en espectáculo, donde el sufrimiento se aplaude y donde la muerte es parte del evento. No es necesidad, no es supervivencia, es entretenimiento. Y cuando el sufrimiento se convierte en fiesta, la desconexión es total. Laboratorios, cargas, cazas, abandonos, espectáculos, pieles, diferentes escenarios, diferentes contextos, pero la misma raíz. El ser humano, poniéndose por encima sin límite, decidiendo qué vida importa y cuál no. No todo es igual, ni todo responde a la misma causa, pero todo tiene algo en común, podría hacerse mejor, podría hacerse con respeto, podría hacerse sin sufrimiento innecesario. La pregunta ya no es si lo sabemos, porque lo sabemos. La pregunta es, ¿por qué seguimos mirando hacia otro lado? No es ignorancia, es elección. El último bloque quiero dedicarlo a la excusa de la tradición, cuando el pasado se usa para justificar el presente. Hay una de las justificaciones más repetidas que uno nos lleva a los textos antiguos, iglesias, rituales, una de las más aceptadas y al mismo tiempo una de las menos cuestionadas. Siempre ha sido así. En la Biblia se comía carne, Jesús también lo hacía, las Pascuas judías incluyen el cordero, supuestamente, como si el hecho de que algo haya ocurrido en el pasado lo convirtiera automáticamente en correcto hoy. Pero hay algo que se olvida, el contexto. La historia no es estática, la historia evoluciona. Lo que ocurría hace millones y miles de años no ocurría en las mismas condiciones que hoy. No había industria, no había producción masiva, ni había explotación sistemática a gran escala. Había supervivencia, escasez y necesidad. En aquel tiempo las personas vivían con lo justo, comer carne no era cotidiano, no era abundante, ni era un hábito diario. Era puntual, limitado y muchas veces ligado a momentos concretos. No existía el exceso. Si Jesús comió carne o no, depende mucho de los evangelios en los que, como hemos hablado tantas y tantas veces, queramos basarnos. Pues sabemos de sobra que hay muchos donde no se habla precisamente de eso, donde no se expresa que Jesús comió carne, incluso algunos dicen que fue vegetariano. En realidad, pues no lo sabemos porque no estábamos allí, pero sea como sea, no era de la misma manera, ni Jesús estaría de acuerdo en absoluto con el abuso en todos los sentidos, que es lo que tratamos de denunciar, ¿no? Sea como sea.
Hoy, como digo, el contexto es completamente distinto. No vivimos en escasez, sino en superproducción, y no vivimos en necesidad constante, vivimos en consumo continuo, y sin embargo, seguimos utilizando el pasado para justificar el presente. Decir que algo es válido hoy porque ocurrió hace miles de años es ignorar todo lo que hemos aprendido. También hubo épocas donde la esclavitud era normal, la violencia era ley, la desigualdad era aceptada, y hoy eso ya no se justifica porque hemos evolucionado y Jesús, Dios, quiere que lo hagamos, quiere que evolucionemos. Y aún entra algo aún más profundo, como digo, la figura de Jesús, más allá de las interpretaciones y de los textos, que representa compasión, amor, respeto por la vida. ¿De verdad ese mensaje puede usarse para justificar el sufrimiento innecesario? ¿O estamos utilizando su nombre para no cuestionarnos? Porque hay una diferencia importante. Comprender el pasado no significa copiarlo, significa aprender de él. Y es lo que quisiera Jesús que hubiéramos hecho. Las tradiciones no son intocables, las tradiciones evolucionan o dejan de tener sentido. Y cuando una tradición implica sufrimiento, la pregunta no es si es antigua, la pregunta es si es justa. No todo lo que viene de siempre debe continuar, porque el tiempo no convierte algo en correcto, la conciencia sí, y la conciencia viene de Dios. El pasado explica lo que fuimos, pero no justifica lo que elegimos seguir siendo. El momento de despertar lo que ya no podemos ignorar. Detente un momento. No sigas pasando, ni sigas distrayéndote. Quédate aquí, porque ahora viene lo más importante. Porque hay algo que necesitas escuchar aunque no quieras. No se trata de animales, no se trata solo de ellos. Se trata de lo que estamos haciendo y de en quién nos estamos convirtiendo. Porque cada vez que ignoramos el sufrimiento, algo dentro de nosotros se apaga, poco a poco, sin ruido y sin darnos cuenta. Mira los ojos de un animal. No apartes la mirada. Ahí no hay maldad, ni ego, ni hay intención de dañar. Solo hay vida. Una vida que siente, que percibe y que quiere seguir existiendo. Y aún así, la hemos reducido a algo que usar. Y aquí está la verdad que incomoda. No es lo que sepamos, lo sabemos. Sabemos que sufren, que sienten, sabemos que podríamos hacerlo mejor, pero no queremos cambiar. Porque cambiar implica incomodidad. Cuestionar todo lo que hemos normalizado. Implica mirar de frente y reconocer nuestra parte. Y eso cuesta. Pero hay algo que cuesta más. Seguir viviendo desconectados. Seguir anestesiando la conciencia y seguir justificando lo injustificable. Porque no se trata solo de ellos, se trata de nosotros. De cómo vivimos, de cómo sentimos y de cómo nos relacionamos con la vida. Catástrofes seguirán sucediendo mientras que el hombre no se dé cuenta de lo que está haciendo. Guerras y enfermedades. Porque la vida avisa y avisa y avisa hasta que el hombre entiende. Vivimos rápido, consumimos rápido y decidimos rápido, pero no sentimos. Nos hemos acostumbrado a no sentir, a no mirar demasiado ni a no profundizar, porque si lo hiciéramos, algo dentro cambiaría. Y ese cambio da miedo, porque implica dejar de ser quien eras. Eso es el despertar espiritual. Despertar, mirar de frente, implica salir de la comodidad, implica asumir que quizá hemos estado participando en algo que no está bien y lo sabemos. Pero hay un punto en el que ya no puedes volver atrás, un punto en el que ya no puedes no ver. Y si has llegado hasta aquí, probablemente estás en ese punto. Despertar no es cómodo, no es bonito, no es fácil. Despertar es darte cuenta de que la vida no es solo lo que te han enseñado, sino de que tienes elección. Darte cuenta de que puedes vivir de otra manera, más consciente, más coherente y más conectado. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar. De dejar de mirar hacia otro lado, de justificar y de empezar a sentir de verdad. Porque cuando sientes, ya no puedes actuar igual. Y aquí está lo importante. Cada elección cuenta,
Cada vez que eliges con conciencia, rompes el ciclo, y cada vez que decides informarte, rompes la inercia. Cada vez que dices esto no está bien, empiezas a cambiar algo. No necesitas cambiar el mundo de golpe, necesitas dejar de ignorarlo, porque el cambio real no empieza afuera, empieza dentro de ti. Y quizá lo más difícil de aceptar es que todo esto tiene consecuencias, no como castigo, como resultado. Lo que haces deja huella en ti, en los demás y en el mundo. Y ahora la pregunta, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir justificando o vas a parar y empezar a mirar de otra manera? Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser honesto, contigo, con la vida, con lo que sientes cuando nadie te ve. Hay algo dentro de ti que ya sabe la respuesta. No lo silencies, no lo tapes, escúchalo. Despertar no cambia el mundo de inmediato, pero cambia a quien lo mira, y eso lo cambia todo. Si destruimos la vida, no habrá nada que salvar. Hay algo aún más grande que todo esto, algo que va más allá de los animales, más allá de nuestras decisiones individuales. El planeta, la vida en su conjunto. No quería despedirme sin decir estas palabras porque no estamos separados de lo que ocurre, no estamos fuera, somos parte y todo lo que hacemos repercute. Cuando destruimos la naturaleza, no estamos dañando algo externo, nos estamos dañando a nosotros. Estamos rompiendo el equilibrio que nos sostiene, el aire que respiramos, el agua que bebemos y la tierra que nos alimenta. Y sin ese equilibrio no hay futuro. No para los animales, no para el planeta, no para nosotros. Y sin embargo, seguimos distraídos, perdidos en conflictos internos, en luchas constantes, en guerras que destruyen sin construir nada. Las instituciones no se pronuncian como deberían. Las iglesias, ¿quién puede hacerlo? Nos enfrentamos entre nosotros mientras el verdadero problema crece. Silencioso, constante, imparable, si no se detiene. Invertimos energía en dividirnos, en competir, en destruir, cuando deberíamos estar haciendo lo contrario. Cuidar, proteger, preservar. Porque no tiene sentido luchar entre nosotros si estamos perdiendo el lugar donde vivimos. No tiene sentido ganar una guerra si no queda un mundo donde vivir después. Todo está conectado. Los animales, la naturaleza, nosotros, todos somos uno. Dios somos todos y todos somos Dios. No son cosas separadas, son partes de lo mismo. Y cuando una parte sufre, todo sufre. No estamos avanzando, estamos agotando recursos, la vida, agotándonos a nosotros mismos. Y aún estamos a tiempo. Pero no para seguir igual. Hace falta parar, hace falta replantearlo todo, dejar de actuar como si nada pasara, dejar de mirar hacia otro lado, porque esto no es una opinión, es una realidad. Todavía se puede cambiar, todavía se puede proteger y se puede elegir distinto, pero no desde la indiferencia, desde la conciencia. Porque si seguimos atacando la vida, entonces no quedará nada que defender, las profecías se cumplirán. Si seguimos destruyendo la naturaleza, no habrá futuro para nadie. No estamos destruyendo el planeta, estamos destruyendo la posibilidad de vivir en él. Muchísimas gracias, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que lo compartáis, lo difundáis, lo reflexionéis, pongáis vuestro granito de arena, porque entre todos podemos hacer que llegue a más personas. Es imprescindible que la gente conozca lo que es la verdad, lo que hay detrás de todo este matriz, de toda esta sociedad, de todos los gobiernos que nos rodean, de quienes están por encima de los gobiernos dirigiendo sus mentes y sus ideologías, pues los gobiernos no son más que títeres de grandes personajes que dirigen el mundo, y nosotros por ende somos personajes que seguimos
como títeres en este circo, ¿no? Entonces, quiero dejar esto para difusión, para que lo compartáis. Pon en tu comentario si quieres decir algo, dona si quieres donar algo, pon tu granito de arena. Eso es lo mejor que puedes hacer y, cómo no, si empiezas a reducir la carne, muchísimo mejor, porque es mejor hacer algo que no hacer nada. No se trata de ser perfecto, ni se trata de ser todo guay, pero sí de empezar a aportar lo que podamos, para que no se diga nunca que no hemos hecho nada, y porque amar a los animales es amar a nosotros mismos. Son nuestros hermanos, así lo dijo San Francisco de Asís, y parece que nadie lo recuerda, pero así está la realidad. Dios habla con ejemplos, y esos ejemplos se transmiten a través de las personas que difunden y que conciencian, y ahí quedan para la posteridad, para quien quiera escucharlo. Como dice esta foto, la vida es tan bonita que si la quiero para mí, también la quiero para todos. Espero que os haya servido, que os haya ayudado, y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en este vídeo y estar juntos esta tarde en esta pequeña conversación, monólogo, pero telepáticamente estamos todos juntos en la misma conciencia, así que ahí os queda. Disfrutarlo, aprovecharlo y, bueno, deja un like si te gusta, porque puede ayudar a muchos más a seguir adelante. Coméntalo o dona, como digo, haz lo que tu conciencia te dicte, ¿no? Así que, amigos, os dejo con estas imágenes que aquí al final del vídeo sirven para reflexionar y pensar un poquito en qué podemos poner cada uno, qué podemos poner de nuestra parte cada uno para solucionar todo este sufrimiento que repercute al final en nosotros. Como digo, muchísimas gracias de nuevo. Aquí os dejo las fotos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, hasta la próxima.